Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa más del Partido Vanguardia Popular, Ecos del 56. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 19, donde estaremos tocando algunas noticias nacionales. Primero que todo, el 16 de junio, el próximo viernes 16 de junio, vamos a estar conmemorando el 86 aniversario del nacimiento del Partido Vanguardia Popular. Son 86 años de historia que arrastra nuestro partido. Estaremos en las oficinas del partido, que son 400 metros al sur del Templo Católico del Zapote, en San José. Estaremos realizando un café y contando algunas anécdotas y unos discursos, donde estaremos conmemorando este hecho histórico que cambió la vida de nuestro país y que cambió la forma de hacer política de parte de los costarricenses. Hoy estamos de mantener largos, que llaman en el partido, y que queremos pues conmemorar con todos ustedes esta fecha tan importante, este 86 aniversario. Este tema del 86 aniversario lo vamos a estar tocando más adelante, o sea, el aniversario de Vanguardia Popular, hablar un poco del partido. No obstante, hoy queríamos iniciar con un tema pues que está lo vengo atrasando hace tiempo, pero quería tocarlo. Este programa es pregrabado, lo grabé en mi casa, no tuve chance de ir al canal 19. Las transmisiones del programa Ecos del 56, de este programa, casi todas son en vivo. Cuando no hay documentales, casi todas son en vivo, solo que hoy tuve que hacerlo pregrabado, y algunos programas voy a pregrabarlos por diferentes problemas que tengo, más que todo económicos. Entonces, desde este punto de vista, quería iniciar hoy con un tema que nos tiene desde hace tiempo en espera, que es la situación de la Iglesia Católica con respecto al ámbito político de nuestro país, ¿verdad? Como pincelada, bueno, podemos estudiar un poquito de historia y vemos, bueno, la llegada de los católicos a América fue un problema grave por la confusión religiosa que se hizo. Ya en América había religiones, ya en América había cultos a diferentes dioses. Los católicos vinieron aquí desde el momento en que llegó Cristóbal Colón a querer implantar la religión católica, a querer obligar a nuestros aborígenes, a los indígenas de América, a que aceptaran la religión católica y a implantarle las ideas del cristianismo. De hecho, aquí se encontraron con el tema de la serpiente, que era muy adorada más que todo por aztecas, y entonces ellos interpretaron de que se estaba adorando al demonio, a la bestia, y casi que destruyeron toda la historia religiosa de Latinoamérica. Ese es el primer problema que nos topamos. El segundo fue la Santa Inquisición, que nuestra historia, ¿verdad? La Santa Inquisición fue una época de la iglesia totalmente negra y oscura, una época de la iglesia donde creemos que estuvo dominada por el mismo demonio prácticamente, lo que fue la Santa Inquisición. Todo el que acusaran de brujería, y se dio la tarea de prácticamente asesinar a cientos de personas, más que todo mujeres, y a las mujeres muy sabias, o sea, las mujeres con un gran conocimiento. Eso era una ofensa, o las interpretaban que era una brujería. En la historia pues se dio este tipo de cosas que fueron nefastas, ¿verdad? Para la humanidad, ¿verdad? La religión católica comete varios errores. Hablo de lo malo, hay muchas cosas buenas, pero hablo de lo malo. Cometen muchos errores en la Segunda Guerra Mundial. No midieron que Hitler, o sea, le tuvieron miedo al expansionismo del fascismo, y prácticamente lo que hicieron fue casi que ponerse neutrales en una situación donde estaban cometiéndose genocidios.
fueron pocos los que dentro de la Iglesia Católica, inclusive dentro del mismo Vaticano, se arriesgaron a intervenir, a tratar de detener este genocidio, ¿verdad? Más para adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en África se han dado genocidios terribles, el genocidio de Ruanda, donde en 3 meses mataron 1 millón de personas, una cosa así tan terrible, y que la Iglesia Católica de Ruanda se prestó al punto que los obispos están encerrados. En este momento fueron condenados por la Corte Internacional de la Haya, condenados por haber participado, no participar en el genocidio directamente, pero sí haber permitido que los Hutus, que estaban siendo perseguidos por los Tutsi, entraran a las iglesias católicas a refugiarse, y después de ahí mismo los Tutsis llegaron y los sacaron y los asesinaron. O sea, fue como la concentración de lo que quedaba de los Hutus en Ruanda. Y así podemos seguir a través de la historia muchas situaciones garrafales, ¿verdad? Muchos errores garrafales que ha cometido la religión católica en la historia. Hoy, aquí en nuestro país, por ejemplo, en el 48 se aliaron con el gobierno de Calderón y con todos los comunistas, que eran más y que tenían más poder en las calles. Se aliaron para establecer lo que fueron las conquistas o las garantías sociales, que en realidad solo los comunistas lo hubieran logrado. Lo que pasa es que el mismo temor que sintió la iglesia contra Hitler, también empezó a sentirlo contra el comunismo, de ver que el comunismo se estaba expandiendo, se estaba dando había tomado una gran fuerza. Entonces en ese momento se aliaron para hablar de 3 alianzas y lograr las garantías sociales, pero más que todo ello lo que hicieron fue apoyar la gestión comunista que ya de hecho ya las tenía prácticamente en la Asamblea Legislativa casi que comprometidas o aprobadas. La cuestión es que después de esta situación la Iglesia Católica entra en un impasse. Viene Figueres y lanza una persecución contra el Partido Comunista, ilegaliza Vanguardia Popular durante 27 años, no se le permite participar en las elecciones. El que decía que era Vanguardia Popular se arriesgaba a que lo metieran a la cárcel 10 años y lo multaran. Bueno, la cuestión es que la Iglesia Católica viene y después de la Revolución del 48 en la Constitución logra, o sea, su tajada, ¿verdad? La tajada de ellos de la lucha que se dio en contra de los comunistas era que el Estado costarricense fuera católico, o sea, convertir al Estado costarricense seglar. Y entonces eso fue un triunfo, entre comillas, para ellos. El problema es el compromiso que adquieren, con diferentes políticos y gobiernos corruptos que a través de la historia, específicamente o especialmente en los últimos 30 y resto de años, o sea, con el ingreso del gobierno de Luis Alberto Monge al país en 1982, más o menos en esa época, en los 35 años, hace 35 años, Luis Alberto Monge ingresa con los neoliberales al poder. Los neoliberales venían con una actitud de empobrecer más a los pobres, de beneficiarse, o sea, retroceso total a la edad de la máquina, ¿verdad? A la edad de la invención de la máquina, que se forman los grandes telares y las grandes industrias, y que en ese tiempo las jornadas laborales eran de 16 horas y las personas ganaban un salario miserable. Bueno, aquí vienen los neoliberales con esa intención, vienen a tratar de eliminar todo lo que eran los derechos establecidos en la Constitución, todo lo que era los derechos del Código de Trabajo, tratar de volarse lo que era el salario mínimo y tratar de establecer un gobierno o una situación de Estado en la cual el patrono se midiera con los trabajadores otra vez, o sea, se sacara al Estado, cosa que era un error. Nosotros, la actitud o la idea siempre fue agarrar y que el Estado tuviera injerencia, o sea, que fuéramos 3, patronos, trabajadores y Estado, que tuviera injerencia
sobre la situación. Los patronos nunca han aceptado eso. Los patronos quieren ellos entenderse con sus trabajadores y entonces convertir esto en la ley de la selva, traer inmigrantes, hermanos inmigrantes y explotarlos y pagarles salarios miserables y abaratar el costo de la mano de obra. Decía Eduardo Lizano Fay, que fue uno de los gurús del grupo neoliberal económico que vino y hizo pedazos la economía costarricense. El Eduardo Lizano Fay dijo que el salario mínimo en Costa Rica lo ponían en Managua, ¿verdad? Haciendo referencia a la inmigración indiscriminada que se permitía y que ellos habían autorizado a través de la frontera, y que entonces había tanto mano de obra que entonces el salario mínimo a los nicaragüenses, a los hermanos nicaragüenses se les bajaba el salario, se les pagaba menos de lo real. La lucha que se ha dado para que los nicaragüenses sean reconocidos como trabajadores y se les pague un salario mínimo ha sido enorme a través de toda esta historia. Bueno, cuando ingresan los neoliberales al poder en 1982, la Iglesia Católica empieza a inclinarse a las tesis neoliberales, pero se empieza a dar cuenta que las tesis neoliberales no son buenas para el país. Pero surge una alianza dentro del Grupo Sama, una alianza dentro de la Iglesia Católica y el Grupo Sama, liderado más que todo por esos neoliberales, pero principalmente por Oscar Arias y Rodrigo Arias, que entonces esta alianza donde la iglesia coloca todo el dinero y empieza a generar grandes utilidades, el dinero que habían adquirido a través de la historia de las limonas y de los diezmos de aquel entonces y todo eso, lo colocan en el Grupo Sama y entonces empiezan a generar una gran cantidad de utilidades. Entonces el Grupo Sama, de una u otra forma, ellos se sentían comprometidos, estaban aliados, tenían el riesgo de que todo el dinero lo tenían los hermanos Arias o lo tenían los neoliberales en sus manos. Y fue así como lograron, estos neoliberales logran, ¿verdad?, empezar a implantar las medidas, empezaron a vender instituciones del Estado, empezaron a causarle daños a la seguridad social, como el recorte de los presupuestos de la caja, como también se le logran disminuir los aportes a la educación y a la seguridad social de parte del Estado. Esto trajo un daño terrible a las finanzas de la seguridad social, al punto que ahora hay un pleito porque subieron un 1% a la cuota obrera en materia del IBM, del seguro de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Recordemos que hay 5 seguros en el país. Está invalidez, vejez y muerte, está invalidez, vejez y muerte, está invalidez, vejez y muerte, está el seguro de maternidad y salud y maternidad. Estos dos los administra la Caja Costarricense de Seguro Social. Está el seguro de riesgos de trabajo que lo administra el INS, el seguro obligatorio de automóviles que lo administra el INS también. Estos 4 seguros, son 4, no 5, perdón. Estos 4 seguros se componen en la parte de la seguridad social que depende de aportes patronales, de aportes de todos nosotros y de aportes del gobierno. Ellos le hacen un daño enorme al seguro de invalidez, vejez y muerte, al punto de que le sacaron dinero que nunca repusieron, lo maladministraron, el gobierno no pagó las cuotas que tenía que pagar y no quiere hacer frente al pago que tiene que hacer obligatoriamente, que lo obliga la Constitución a pagar los dineros directos a la seguridad social. Y esto conlleva a que la caja entre en una crisis bastante fuerte. Ante esto los obispos debieron de haber hablado y haber parado esto. Estamos hablando de la gente más pobre, de la gente a la que ellos se deben. Sin embargo, no lo hicieron y dejaron que todos los neoliberales empezaran a hacerle un daño al país. A raíz de todas estas cosas, mucha gente lo sintió, mucha gente terminó dándose cuenta que la religión católica los había abandonado, especialmente los pobres.
ahí es donde empiezan a proliferar todo este montón de iglesias cristianas, de estos protestantes que andan por todo el país, estas iglesias protestantes que empezaron a llenar un vacío que dejó la iglesia católica, el vacío de tratar de servir a los pobres, de ayudar a los pobres. Al final de cuentas, muchas de estas iglesias son también entes corruptos, más corruptos que la misma iglesia, y sin embargo la gente entró en una crisis de fe, una crisis de credibilidad en las instituciones religiosas enorme, y esto causó un daño terrible también a la sociedad costarricense. La iglesia católica se llegó a lo que llaman ahora su zona de confort. Digo, no, yo soy la religión del Estado, me tienen que dar dinero, hay un presupuesto que le dan anualmente, ellos tienen programas sociales, no se les puede quitar que ese dinero termine en programas sociales. Sin embargo, y en esto hay que tener mucho cuidado, la iglesia católica comete el error de empezar, al ver la batalla perdida en la parte religiosa, o sea, en la parte en la parte que tiene que ver con la credibilidad o con la creencia o con la religiosidad de lo que es el bien y el mal, lo que se conoce como el bien y el mal. Entonces ellos empiezan a ver la batalla perdida, empiezan a ver que se empieza a proliferar, digamos, situaciones que para nosotros son justas y reales, como lo fue la fertilización in vitro, como lo es el aborto terapéutico, como lo es el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, que son parejas que se unen, que se les reconozcan los mismos derechos que a las personas heterosexuales que se casan a través de la iglesia o que se juntan, ahora que legalmente ya el matrimonio prácticamente ha sufrido daños enormes, ¿verdad? Entonces la iglesia católica empieza a ver la batalla perdida y empieza a ver que ya desde los altares empiezan a pronunciarse los padres, pero empiezan a ver que los feligreses ya no tienen aquella cuestión de que la iglesia católica decía que esto no debe ser, y entonces no se hacía, ¿verdad? Se pierde algo muy importante en todo esto, se pierde algo sumamente importante, que fue el hecho, ¿verdad? Que fue la situación o el hecho de que los costarricenses creían en la iglesia católica, pero la iglesia católica llega a su zona de confort y deja de lado las luchas sociales, las luchas de los pobres, y deja de lado el convencer a la persona de no cometer el pecado. Entonces la persona empieza a perder la credibilidad en la fe y empieza a sentir que entonces lo que han dicho de que me voy a quemar en el infierno, que no es tan cierto, y que empiezan a tener esa confusión religiosa que hay en materia de situación de enfrentamiento entre el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo, que entonces la iglesia empieza a flaquear, empieza a ver que la gente deja de ir, la disminución constante de la cantidad de católicos en la iglesia católica costarricense es muy grande. Entonces, lo mismo que los cristianos, lo que pasa es que los cristianos siempre tienen su zona ahí su acaparamiento de ciertos sectores, ¿verdad?, que logran sostener, y las iglesias cristianas logran alcanzar una gran fuerza, ¿verdad? Esta que es Pasión por las Almas, el presidente de la Asamblea Legislativa, esa iglesia tomó un poder económico increíble de un momento a otro. Pero la iglesia católica, lejos de tratar de ver este fenómeno desde el punto de vista de los errores que han cometido y que están cometiendo en tanto políticos como religiosos, lo que hacen es más bien cometer el gravísimo error de aliarse con los cristianos en contra de las tesis de la fertilización in vitro, en contra del aborto terapéutico y en contra del reconocimiento de los derechos legales de las parejas del mismo sexo. Eso es un error, perdón, eso es un error de la Iglesia Católica. Esa alianza la está terminando de hundir, se está terminando de lapidar la Iglesia Católica en términos de que los cristianos están por el negocio, y siempre ha sido por el negocio. Yo no sé qué les pasa a los obispos, y desde que se tiene memoria en todo lo que es este asunto de los cristianos,
En lo que se tiene memoria, se sabe que ellos de estas iglesias cristianas son un negocio redondo, un negocio monstruoso. Y empezaron a salir cientos de iglesias que decían que era lo mismo, no es lo mismo, es gente haciendo negocios, gente haciendo y beneficiándose de esos negocios. La cuestión es que la iglesia comete el error de hacer esta alianza y se da cuenta y empiezan a meter la cuchara en la asamblea legislativa. Recordemos que el pago o el precio que tuvo que pagar la iglesia católica por que le reconocieran como la iglesia la iglesia del Estado, que le reconocieran como el Estado costarricense fuera un Estado seglar, el precio que pagaron es que se le prohíbe a todos los obispos y padres y sacerdotes participar en política, ¿verdad? Por decirlo en mis palabras. A ellos se les prohíbe participar en política porque de una u otra forma pues la influencia de la Iglesia Católica era grande, aún todavía muy grande, aún todavía, pero en esta situación que se está dando, en este panorama que se está dando nacional, la gente ya no está creyendo y está más bien analizando lo que es o lo que se conoce como los estados que no tienen religión, o sea, los estados que son sin religión y que lo que buscan es la aprobación de leyes y la aprobación de decretos sin tomar en cuenta las religiones, o sea, respetando todas las creencias religiosas y respetando todo lo que en una sociedad existe o las creencias que hay en una sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia Católica ha luchado para que no se tome, o sea, no la saquen del Estado, no la saquen del Estado, quiere ser ellos quieren mantenerse como la iglesia del Estado. Pero este tipo de estados laicos que hay, se viene proliferando en el mundo, que inclusive Irán, que es un país del Medio Oriente, se declaró como estado laico, existiendo el poder de los musulmanes como existía ahí. Y aún así Al-Assad, que nadie no lo quieren los gringos, pero en realidad es audaz, este hombre estableció el Estado laico en Irán y lo han mantenido y la gente lo acepta y lo respeta. Eso tiene beneficios, sí. Se debiera dar en Costa Rica ante la actitud tomada por los obispos en los últimos años, especialmente en los últimos 35 años, por lo que han hecho durante el proceso neoliberal, por el abandono de los pobres, por el abandono de los procesos sociales o de las garantías sociales, por cerrar la boca ante las injusticias que se han cometido en contra de los pobres y los campesinos, a mí me parece que sí debiéramos de establecer el Estado laico. La Iglesia Católica entra en una situación de crisis y ya casi tocando fondo cuando hace la alianza con los pastores que en el fondo los pastores estaban buscando el Estado laico. Ellos no iban a defender la Iglesia Católica, que los católicos se quedaran en el Estado, ¿verdad? Pero nunca se los dijeron. Pero sí estaban defendiendo las tesis de la Iglesia Católica, lo de la fertilización in vitro, lo del aborto y lo del matrimonio homosexual. Sí lo estaban defendiendo. Entonces la Iglesia Católica se abrió y entonces les dijo que sí, bienvenidos, vengan, porque tenemos que hacer una alianza. Lo que no saben es que todas estas iglesias protestantes y todos estos diputados protestantes que están ahí, lo que buscan es exactamente un Estado laico, o sea, que se elimine la Iglesia Católica del Estado, que la saquen de ahí. Cuando ya los obispos se den cuenta o cuando analicen toda esta situación, van a tratar de echar para atrás, pero cuesta enderezar situaciones como estas o panoramas como estos. Hoy pues el abandono que ha hecho la Iglesia Católica de los pobres y de los campesinos ha traído como consecuencia gravísima el hecho de que la gente haya perdido la fe en ellos y la gente pierda la fe en la religión católica, que también desde un punto de vista y desde hace mucho tiempo pues viene tratando o luchando por alcanzar
lo mejor, antes alcanzaban lo mejor por los costarricenses, ahora han entrado en una situación de confort con los neoliberales que la gente les resiente, y eso es un error. La fertilización in vitro fue un error desde el principio, se debió haber negociado un proyecto de ley, se debió haber establecido, pero se le fueron, cayeron en la trampa de los cristianos y se fueron en contra a rajatabla de la ley sin darse cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía el poder de haber establecido la fertilización in vitro, y lo hizo. Y entonces lo dejaron con un proyecto de ley ahí al que ya nadie le importa, ahí lo dejaron y se está empantanando en la Asamblea Legislativa. Precisamente se está empantanando precisamente por los errores de los obispos y de los cristianos. Eso fue un error, y van por el mismo error con lo del aborto terapéutico y lo de los reconocimientos de los derechos de las parejas del mismo sexo. Eso es un reconocimiento, eso no es meterse con la cuestión del matrimonio ni la cuestión religiosa del matrimonio en ninguno de los aspectos en que lo tienen todas las religiones. No es eso, es que se le reconozcan los derechos establecidos en la ley a las parejas del mismo sexo. Si Costa Rica fuera un estado laico, eso no habría problema, se aprueba una ley y murió. Pero al ser un estado religioso, entonces la Iglesia Católica ha estado influenciando para que no se apruebe eso. Pero eso no es reconocerle los derechos, y nadie está diciendo que sea una ceremonia donde tienen que establecer un acta o que sea no, sino solo que una pareja ya conviva con testigos y conviva durante cierto tiempo, ya tiene derechos los unos a los otros como en el Estado o como en el matrimonio. Eso es lo que se está pidiendo, lo que se está estableciendo. Es lo mismo que con el aborto terapéutico. Miren, yo no soy partidario del aborto a mansalva, ahí de que entonces los muchachos irresponsablemente tienen sexo y de repente hay un embarazo y que entonces la solución es un aborto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí estoy de acuerdo es con el aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la mamá. Eso sí tiene que establecerse. Pero eso tiene que negociarse y aprobarse. Es que no quieren nada, absolutamente nada. Cometen el error de cerrarse totalmente. Y entonces el panorama del país no es aliciente en términos de que entonces todos estos proyectos de ley que pueden tener un tinte o pueden tener un control de las religiones, especialmente de la católica, se están quedando sin ese control, se están quedando sin nada, porque entonces la gente o lo aprueban o se van a la Corte Interamericana y lo aprueban allá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que hay con la Iglesia Católica? Yo siento que ellos han perdido el norte en términos de que ellos tenían que estar del lado de los pobres, de los humildes, de la gente que sufre. No los he visto hablando de la situación de la caja, de esto que suban el 1%, de los robos que han habido en la caja con salida de Seguro Social. Pues la primera que debió haber alzado la voz era la católica y haber dicho que es una barbaridad que se roben los dineros de la salud. La gente que se ha muerto esperando cita en un hospital, esperando ser atendida, la gente que se muere porque no hay medicinas o porque le dan citas para años, para operaciones o para especialistas o para un ultrasonido o una radiografía. Y la Iglesia Católica no ha dicho absolutamente nada, no han dicho nada, no les importa que eso esté pasando. Y eso es un error, eso es un error, porque ellos, siendo la religión del Estado, ellos tienen que convertirse en fiscalizadores de que los que lleguen a gobernar, ellos cumplan con su deber como tiene que ser. Pero dejaron que se robaran los dineros de la caja, dejaron que se robaran los dineros del Estado, cerraron un banco, quebraron instituciones, las vendieron, las regalaron, y todos esos dineros desaparecieron, se los echaron a la bolsa a los promotores de las privatizaciones, y nadie dijo absolutamente nada en este país. La Iglesia Católica, uno de los personajes o de los grupos más prominentes en defensa de los pobres, y se quedó callado, no dijo nada, ni en los púlpitos oí yo soy católico y voy todos los domingos a misa, ni en los púlpitos vi yo un discurso, un padre hablando de eso, no.
se centraron en el asunto del perdón que es un error. Y eso es otra cosa de lo que teníamos que quería hablar. Resulta que la Iglesia a través de los años ha promovido el perdón, ¿verdad? El perdón y el olvido. El perdón es bueno, la persona que perdona está bien. Lo que pasa es que las personas que son perdonadas muchas veces y casi todas las veces sienten que eso es una licencia para volver a cometer los pecados que han hecho. Eso se los digo por los genocidios que han habido a través de la historia, los que mencionamos, y todavía faltan más en Guatemala, en Honduras, Salvador, y los crímenes y todos estos gobernantes que han pasado por ahí, ninguno ha pedido perdón, pero la Iglesia hace un llamado para que los perdonemos. No, es que sí, uno debe perdonar a alguien cuando le pide perdón, pero nunca debe olvidar lo que hizo, porque si no lo vuelve a hacer. Inclusive si la persona no está pidiendo perdón, no lo perdone. Punto. Si una persona no me pide perdón, yo no lo perdono, y murió. Y hasta ahí llegó el asunto. Si se hiciera y se aplicara eso, no habría tanto femicidio. ¿Qué es el problema de los femicidios? Que las personas enfermas, los hombres enfermos, llegan y cometen atrocidades contra las esposas y después piden perdón y piden que los acepten y los vuelven a perdonar al amparo de una religión, los vuelven a perdonar, los vuelven a aceptar, vuelven a olvidar, y al tiempo otra vez vuelven a cometer los mismos crímenes y las mismas atrocidades. Y ese es uno de los errores graves que hay. Esa es una de las recriminaciones que hay que hacer en este mar, en este marullo, en este mar de situaciones que se dan en torno al perdón. Yo creo que ha sido un error de la humanidad el perdonar a alguien que no está pidiendo perdón. Eso no puede ser. Una persona que no está pidiendo perdón, inclusive cuando una persona pide perdón, se le dice, sí, está bien, te perdonamos, pero nunca vamos a olvidar lo que hiciste y vamos a estarte vigilando, y si volvés a cometer un delito como ese, o pague por el delito que cometió, que pida perdón, pero que se entregue y una vez que sea juzgado y condenado. Pero hay gente que no pide perdón porque sabe que es un admitir las atrocidades que hizo, y entonces al admitir, entonces puede ser objeto de un juicio, de una sanción, y entonces prefieren no pedir perdón y ampararse en las religiones para que las religiones le exijan a la gente que los perdone, o llegar a pedir perdón en una confesión. Ya eso es un problema de Dios, y ya Dios si quiere perdonar al que quiera que lo perdone, pero nosotros tenemos que ser claros de que la persona que comete un acto de corrupción, una persona que comete un homicidio, una persona que comete un femicidio, que comete un genocidio, un asesinato de gente en masa, si no está pidiendo perdón, no debe ser perdonada, y por supuesto que jamás se olvide lo que hizo, y se le debe perseguir hasta que pague, hasta que sea condenado, y que pague por los hechos que ha hecho. Eso tiene que ser así. No puede ser que en este momento la gente llega y una y otra vez comete el mismo delito y lo perdona, y vuelve a cometer el mismo delito y lo vuelven a perdonar. Ese enredo se le hizo a la Iglesia Católica con los pedófilos, con la gente. Los pedófilos cometieron atrocidades y después llegaban y se golpeaban el pecho y pedían perdón, y la Iglesia, los obispos y los ¿qué les quedaba? Los cardenales, ¿qué les quedaba? De perdonar, porque era lo que había dicho Dios, pero después ellos se iban y seguían cometiendo las mismas atrocidades, seguían cometiendo los mismos delitos con los niños y con toda esta situación. Entonces se le hace una confusión a la Iglesia de que el perdón es el olvidar. No, si se perdona, se perdona, pero la persona tiene que pagar por su delito. El perdón es una cosa. Perdón es que usted le perdone a la persona y todo, pero yo sí tengo que perseguirlo para que pague por los delitos que ha cometido. Hay que perseguirlo. Eso no es que no lo perdoné, no, eso es hacer justicia. O sea, no hay que confundir el perdón con la justicia. Son dos cosas totalmente diferentes. Te puede perdonar a una persona, sí, claro, pero eso no quiere decir que esa persona cometió un delito y que no tiene que pagar por ese delito. Claro que tiene que pagar, y si tiene que denunciarlo, lo denuncia. Y si tiene que ir al juicio a testiguar contra él, va y denuncia y atestigua contra él. Y la persona dice, pero es que usted me perdonó. Y dice, claro, yo lo perdoné, pero eso no era un cheque en blanco para que usted quedara en libertad después de cometer tanto delito. Así se debiera manejar.
Así es como se debiera manejar la situación del perdón y la justicia. Hay que verlos como dos cosas diferentes y hay que verlo como una situación en la que todos, absolutamente todos, tenemos que participar. Si una persona comete un delito, todos debemos de procurar que esa persona pague por ese delito. Se debe insistir. ¿Qué es lo que pasa con la corrupción? De que la corrupción llega y se aprovecha de la tesis del perdón y entonces los corruptos empiezan a robar, empiezan a cometer actos en contra del Estado y en contra de todos los costarricenses, amparados de que van a ser perdonados, amparados de que después ponen su cara en una papeleta y la gente va y vota, amparados de que ellos admiten errores, de que piden disculpas. Ahí se ven los políticos donde dicen que cometieron un error, que la situación todo eso es una causa inequívoca de que se cometieron actos en contra de los costarricenses. Uno puede perdonar, pero el perdón no quiere decir nada de que entonces un cheque en blanco para que la persona siga cometiendo, ni es un cheque en blanco para que la persona no tenga que dar la cara ante la justicia. No, la justicia tiene que perseguirlo, la justicia tiene que sentar responsabilidades con las personas que cometen actos en contra de la ley. Entonces, el que se le perdone internamente o se le perdone a una persona, no quiere decir que la justicia va a hacerse a un lado y que entonces va a decir, bueno, como el afectado pide perdona al delincuente, entonces la justicia va a cerrar los ojos y va a decir, bueno, entonces no hubo delito. No, no es así. Así no se debe manejar. Entonces, cuando una religión le dice a uno, mire, usted tiene que perdonar, no, yo perdone que me pida perdón, que me llame perdón, pero, si esa persona cometió un delito, esa persona, aunque yo lo perdone, esa persona tiene que pagar ese delito ante la justicia. Y si el esfuerzo que hace uno hasta el último aliento es para que la persona dé la cara ante la justicia, eso es lo que hay que hacer. Uno no debe perdonar y dar un cheque en blanco en términos de que entonces ya la justicia no tiene nada que hacer, que la persona vuelva a cometer el delito, que la persona no tenga que reponer el daño causado. No, tiene que pagar por eso, tiene que pagar. Cuando una persona hace algo malo, tiene que pagar. No es un asunto de que entonces yo lo perdone, que ya tiene el alma limpia y que ya quedó todo borrón y cuenta nueva. No, eso es lo que nos han hecho ver. Y es un error entenderlo así. La justicia es la justicia. La justicia tiene que sentar las responsabilidades en la gente, sobre toda la gente que tiene problemas, sobre todas las personas que han cometido un delito. Si las personas si la justicia no se sienta y no logra alcanzar si la justicia no llega y logra llevar a castigar a todos los culpables de los delitos, el problema es que caemos en una situación como la que está el país, que aquí todo el mundo está viendo a ver qué roba, está viendo a ver qué asalta, porque aquí a los políticos nadie los toca, entonces los de abajo dicen, pero ¿qué si a los de arriba no los tocan? A mí tampoco. Si los políticos se hacen ricos robando en el estadio, yo voy a robar, y entonces empiezan los asaltos, empiezan las estafas, empiezan los robos de propiedades y los robos en supermercados y todo eso funciona así. Es una actitud del ser humano de pensar que si las personas de arriba están robando, ¿y por qué yo no voy a robar? Eso es así, un principio que no debiera ser, pero ahí está siendo así. Por eso cuando se sientan las responsabilidades en un país, cuando se empiezan a meter a los políticos a la cárcel, a los corruptos a la cárcel, cuando no se les perdona nada y agarran y los meten a la cárcel, entonces la gente de abajo empieza a ver, bueno, ahí ya metieron a fulano, a sultano a la cárcel y a mí me meten en cadena perpetua, me meten en la máxima seguridad de la reforma. Eso funcionaría así. Pero ¿qué es lo que pasa? Con tanta impunidad, con una fiscalía que no sirve para nada, con un fiscal general que entierra los expedientes y le hace daño al país, entonces lo que hacen es simple y sencillamente los partidos políticos y todo lo que crean es un ambiente de que la gente piensa que puede cometer actos delictivos o que puede cometer situaciones
de violación a la ley y que van a quedar impunes. Hay un error en todo esto. Primero, la impunidad no debiera existir. Segundo, la fiscalía debiera de ser a rajatabla con todos, del político, del mismo presidente para abajo. Debiera de ser a rajatabla. Nadie tiene ninguna licencia de impunidad o de inmunidad. Nadie la tiene, ni siquiera el presidente de la República. Él también comete errores, y si comete errores tiene que pagar por eso, aunque sea el presidente. Así es como tiene que funcionar. Entonces, si empezamos a analizar lo que pasa en la fiscalía, nos damos cuenta de que hay un fiscal general que entierra los expedientes, hay un fiscal general que no le pone atención a los delitos de los políticos. Entonces la gente se obstina, la gente empieza a ver de si todo el mundo está robando. Es el mismo principio de la situación de la droga. La gente empieza a ver que los capos de la droga andan ahí muertos de risa, que lo que agarran son las pulperías de la droga, las ventas de drogas chiquititas. Entonces la policía y todos empiezan a ver que la droga, los grandes capos empiezan a quedar en libertad y la gente piensa que aquí el asunto es cometer delitos, y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, que no debe ser. Entonces, ante todo este panorama, ante toda esta situación, de lo que conlleva es a responsabilizar a las personas ante la justicia, sea lo que sea. Aunque la persona pida perdón, usted le puede dar el perdón, o sea, si se lo pide, usted le puede dar el perdón, pero eso no quiere decir que entonces no va usted a denunciarlo ante la justicia y va a tratar de que la justicia siente las responsabilidades de los delitos que él está cometiendo, de las faltas que él cometió. La justicia tiene que funcionar así es como debe tratarse. Pero si llegamos y cometemos el error fatal de pensar que una persona porque pide perdón, entonces ya está tan arrepentido que no tiene que pagar su falta ante la justicia, eso es un error garrafal. Por eso es que hay tanto femicidio, por eso no. Las personas tienen que pagar por sus delitos, las personas tienen que asumir sus responsabilidades. La única forma de que las personas asuman sus responsabilidades es presentándoles ante la justicia, que la justicia les haga un proceso de que los sean juzgados y que se determine si cometieron o no una falta. Eso tiene que ser así. Pero si nos empeñamos de una u otra forma, en permitir que las personas que piden perdón ya queden impunes y que entonces todo se olvida, eso es un error garrafal. Eso es un error garrafal y que no debe estarse dando. Por eso es que hoy quise hacer este comentario, sobre la participación de la Iglesia Católica, quise hacer un comentario sobre la situación del perdón, que de una u otra forma ha hecho que mucha gente cometa la grave situación de que se ve afectada por una, dos, tres veces por un mismo delincuente, por una misma persona, un familiar que comete una atrocidad, porque pensando que el perdón es un borrón y cuenta nueva, es un borrón de manera de que la persona que se siente perdonada cree que ya puede volver a tener su vida normal y volver a hacer las mismas barbaridades que estaba haciendo. Y eso no es correcto, eso no es conveniente ni es lo que se buscaba cuando se hablaba de un perdón. Eso no es lo que tiene que haber. No es posible que se perdone a las personas, que las personas piensen que ya ahora tienen todo el expediente limpio, que ya pueden seguir. No, eso no debe funcionar así. Tenemos que tener la capacidad, los costarricenses y las personas, de entender que cuando una persona comete un delito, tiene que pagar por ese delito. Aunque esté arrepentida hasta las lágrimas y llorando, aún así la persona tiene que cometer. Usted lo puede perdonar, pero de una vez lo agarra y lo lleva ante la justicia y les dice, mire, juzguen a esta persona porque está cometiendo un error gravísimo. Eso tiene que ser así. Si nosotros pensamos que con un perdón entonces las personas ya quedan impunes o que han olvidado todo lo que han hecho, lo que han dicho, lo que han actuado, pues es un error muy grave, es un error garrafal y es un error que
que puede llevar a la tragedia, y así ha sido en muchos casos en materia de genocidios y de crímenes. Hoy consideramos que lo más conveniente en todo esto es que las personas entiendan la diferencia entre perdón y justicia. La justicia tiene que aplicársele a todo el mundo y parejo, a todos por igual. La justicia debe revisarse. Puede haber casos donde la justicia, una persona se juzga, se encuentra culpable, pero tal vez no amerita una condena muy grave. Pero tiene que juzgarse a todo el mundo, tiene que juzgarse a todos. Los políticos han cometido tantos actos de corrupción y de repente ellos son perdonados, la gente los perdona, la gente se les ríe las gracias, y como cuando los obispos, nunca se me olvida aquella escena tan grotesca de los obispos que salían de una reunión de Oscar Arias de hablar del TLC, y entonces Oscar Arias, para chistar, dijo que era más fácil cambiar los 10 mandamientos que cambiar el TLC, y nada más grotesco que ver a los obispos muertos de risa por eso, ¿verdad? Yo me digo a mí mismo, qué bárbaros estos, cómo van a reírse de una blasfemia así, aunque fuera simple, aunque fuera un chiste, cómo se van a reír de esa blasfemia. Por lo menos se hubieran quedado callados, hubieran hecho mejor que haber llamado la atención y decir, mire, la Biblia, ni lo que establece lo que dice la Biblia tiene que ser objeto de burlas, menos en una situación de país como se está viviendo con el Tratado de Libre Comercio, menos en eso. La cuestión fue que los obispos cometieron esa falta, y en el fondo yo siento que fue una falta grave. Yo espero que algún día pues, nos presenten ante la justicia y tengan que dar cuentas por eso, la justicia del Vaticano tengan que dar cuentas por eso. Es lo mismo Oscar Arias, que ha cometido errores garrafales, inclusive actos de corrupción, de que pague por eso. ¿Por qué no paga? Porque el mismo José María Figueres se fue 10 años del país, y se fue cuando tuvo el negocio ese con Acatel, que resultó que Acatel le dio $900,000 por un asesoramiento, un tipo que no sabe nada de materia de telecomunicaciones, le pagaron un asesoramiento, y resulta que le dieron $900,000, y la misma cantidad de otra gente que no sabía nada y por asesoramiento, y resulta que Acatel obtuvo líneas telefónicas y muertos de risa. Ahora están volviendo a ver cómo vuelven a licitar las líneas telefónicas, situación que tiene que ser revisada por este país. No puede ser que quede por la libre todo eso. Eso es un error gravísimo. Hoy pues queremos pedirles a todos que meditemos por estas cosas. Es un comentario pues que ojalá que traiga cola y que se ponga sobre el tapete la discusión del Estado laico, del aborto terapéutico, del reconocimiento de las parejas del mismo sexo, de los derechos de las parejas del mismo sexo. La fertilización in vitro no, porque ya ahora es ley, ahora ya no hay nada que discutir. Nos impusieron una ley por nosotros mismos, por los acuerdos que hemos alcanzado en materia de derechos humanos, nos lo impusieron, solo porque no tuvimos la capacidad de ver esto. Y la discusión sobre si la conveniencia o no de esta alianza que están haciendo los obispos con los cristianos, que fue un error gravísimo. Yo hablo de conveniencia porque en el fondo ellos tienen que revisar a ver si cometieron un error en términos de que la religión católica se va a ver afectada a través de los años, y especialmente se va a ver afectada en materia de que estas alianzas lo que van a llevar es a un fortalecimiento de las iglesias protestantes, de las cristianas, estos negocios que tienen ahí, y la misma iglesia católica, que fue la que en una otra forma motora era el gran poder detrás del trono, ¿verdad? Y ahora más bien va a quedar diezmada en términos de que ni siquiera quieren dar las luchas sociales y las luchas por los pobres que de una u otra forma los vio nacer. Eso fue un fallo total. Estos últimos 35 años son 35 años de una edad media en materia religiosa aquí en nuestro país,
La Iglesia Católica se comportó peor que en la Edad Media prácticamente. Lo que hizo fue cerrar los ojos ante el deterioro de los pobres y el deterioro de la justicia, de la seguridad social y de los derechos de los más necesitados. Y eso no tiene perdón en materia de política, en materia de la vida social de nuestro país, en materia del Estado costarricense, en materia de todos los costarricenses. Dejar que la Iglesia Católica a su suerte, a los pobres y a los desvalidos, eso es un error gravísimo, eso nunca debió haberse dado. Hoy pues la fortaleza de todos los pobres ha sido tan grande que han luchado contra todo, inclusive contra las tesis religiosas que los hacían dejar que vinieran a pisotearles sus derechos, y se han defendido a muerte y han logrado sobrevivir hasta donde han podido, en materia de que procesos como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los tratados de libre comercio firmados con México, Chile, todos estos tratados de libre comercio que han causado un daño gravísimo a las finanzas de sus hogares, a su vida, que les han transformado la vida y los han arruinado prácticamente. Y ante todo esto, pues hubo un silencio sepulcral de parte de la religión católica y de todo. Ahí es donde consideramos, ahí es donde creemos todos los costarricenses y todos nosotros, pues que tenemos que ser claros en materia de que no debemos permitir que se sigan dando estas situaciones. Hoy pues quise hacerles este comentario, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a recordarles que el próximo 16 se cumplen 86 años de vida del Partido Vanguardia Popular. El partido ahí ha estado vigente. Hay gente que dice que no, que se deshizo, que se separó, que se dividió. No, ahí está el Partido Vanguardia Popular. El secretario general es Humberto Vargas Carbonell, y ahí estamos en nuestras oficinas. Los invitamos a nuestras oficinas allá en 400 metros al sur de la iglesia de Zapote. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos de en 8, en otro programa más del Partido Vanguardia Popular, aquí en Canal 19 a las 6 de la tarde.